Bienvenidos al webinar, en este caso el segundo, y que en este momento concreto corresponde a la actividad número 1 de nuestro REA Viajando a la Edad Media mediante vidriera. Antes de nada, deciros que mi nombre es José Antonio Gil Tejada, Josan, soy uno de los mentores del programa Código Escuela 4.0 y responsable de este recurso educativo en abierto que, como hemos dicho, tiene el título de Viajando a la Edad Media mediante vidriera. Si en algún momento antes de continuar hay algún compañero o compañera que no pertenece o que no tenga este recurso educativo en abierto, es momento de que ahora se dirigiera a la página web si no tenemos ningún tipo de problema y buscar el recurso con el que va a trabajar. Pero ya os decimos que en este caso, este webinar va destinado a los compañeros y compañeras que están en el tercer ciclo trabajando con Viajando a la Edad Media mediante vidriera. Si no hay ninguna cuestión más, tenéis un chat también, aquí donde podemos ver mensajes, donde podemos leer, y a partir de este momento empezaríamos. Perfecto. A medida que vayamos avanzando, iré intentando responder a cuestiones que vayan surgiendo. A partir de ahora vamos a presentar y comenzaríamos con la actividad. Desactivamos en este caso el chat y comparto en este caso pantalla. Bien, primeramente os tenemos que decir que como el recurso educativo en abierto está destinado al tercer ciclo, tiene un total de 5 sesiones. Esas 5 sesiones, la primera de ellas en algunos centros ya se ha desarrollado y la misma fue acompañada por el mentor-mentora. No en todos los centros pues se ha llevado ese primer acompañamiento. ¿Por qué? Porque en el calendario pues vamos evolucionando, como se puede observar en cada uno de los centros, de una manera u otra. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo he visitado ya un total de, quiero recordar, 5 o 6 centros, pues nos quedaría un total de 9 hasta completar los 14 que tenemos estipulados. Bien, ¿qué podemos tener claro sobre esta situación que tenemos delante? Que aquí tenemos el recurso no educativo abierto. Hemos entrado en la web de Código Escuela 4.0 y desde aquí podríamos acceder. Si os digo o si os indico que no accedáis hoy y que sigáis ahora mismo la exposición, en este caso el webinar, y cuando tengáis la oportunidad para no colapsar la página web, pues accedáis y podamos visualizar todos los contenidos con los que vamos a trabajar o los saberes con los que vais a trabajar con el alumnado. Igualmente os indico que tenéis un canal de Telegram donde podéis exponer vuestras dudas o sugerencias. Incluso os invito en cualquier momento a que mostréis vuestros recursos y cómo vais evolucionando para que otros compañeros y compañeras podamos aprender de lo que estáis desarrollando en el centro educativo y en este caso con vuestros alumnos o alumnas concretos, de manera que podamos expandir todo lo que es el pensamiento computacional y la en robótica a otros compañeros y compañeras que pueden alimentarse o retroalimentarse con vuestra información y vuestros aportes. Entonces, desde ahí os invito a que podáis hacer esa acción, que siempre es muy interesante y nos ayuda a todos y a todas. Bien, la descripción del recurso educativo en abierto lo tenéis ahí claramente. Esto ya lo vimos en el primer webinar. Esta actividad que vais a desarrollar pertenece a la primera y me vengo ya al cronograma y os indico. Nosotros, cuando hemos iniciado las visitas a los centros, hemos empezado por la actividad 2, la que tenéis ahí marcada, la actividad 2. Bien, no tiene una secuencia lógica. Si lo estableciéramos en cuanto a cómo debería ser un cronograma ideal, es decir, deberíamos empezar por la primera, después la segunda, la tercera, bueno. Pero eso no lo hemos colocado o ubicado de tal manera como debería ser lo ideal. ¿Por qué? Porque tenemos que atender a una circunstancia o una serie de condicionantes. Y es que cuando nosotros vamos a visitar los centros educativos vamos a priorizar los acompañamientos
donde se va a utilizar dispositivos digitales que ahora mismo no están en los centros. Llegará en algún momento, a lo largo del curso escolar, próximo curso escolar, llegarán diferentes dispositivos que ahora mismo no tenemos y por eso hemos priorizado el trabajo o la visita de los centros en función de esa situación. Por lo tanto, el webinar primero que os ofrecimos fue sobre la actividad 2 y la que vamos a hacer hoy va relacionada con la actividad 1. Aquí abajo tenéis una aclaración, todas esas situaciones con asteriscos indican que son actividades donde no va a estar presente el mentor digital, pero sí vas a tener un acompañamiento, lo dice claramente. Estas actividades, las de asterisco, se implementarán sin la presencia física del mentor o mentora, pero con su apoyo y asesoramiento. Son las dos únicas actividades que se evidencian mediante un formulario que os hemos proporcionado por parte, en este caso, nuestra. Las otras actividades, tanto la 2, la 4 y la 5, respecto a este REA, que no quiere decir que sea el mismo protocolo en otros REA, pues las llevará a cabo esas evidencias el mentor directamente cuando visite el centro. Pero en la 1 y la 3, para este REA, las evidencias las recogeremos a través de un formulario. Un formulario como hemos enviado y donde tendréis que registrar una serie de datos personales, unos datos referidos al REA en cuestión, así como una serie de elementos que evidencien que habéis trabajado con vuestro alumnado este recurso educativo en abierto, que será mediante una fotografía y un breve comentario sobre la actividad en sí. Ya os digo que todo eso viene reflejado en el formulario. Por lo tanto, el formulario para recoger evidencia solo se va a centrar para la actividad 1 y para la actividad 3. De las otras, actividad 2, 4 y 5, que son acompañadas por el mentor o mentora, en ningún caso tenéis que entregar evidencia. Será nuestra constatación de manera presencial de que vosotros habéis preparado el material, habéis preparado al alumnado, etc. A colación de esto, os voy a enseñar una muestra de lo que nosotros vamos recogiendo como mentor-mentora cuando vamos al centro y visitamos in situ y estamos trabajando con vosotros y vosotras. Pues esa actividad, ejemplo, este es para el centro educativo en concreto del CEI Pío XII, pues veremos y analizaremos si el docente ha preparado su material, ha hecho una preparación previa con el alumnado, ha trabajado una serie de conocimientos previos o saberes. La preparación del docente, si ha sido la adecuada en relación al REA en sí y qué grado de implicación ha tenido. Y nosotros anotamos una serie de observaciones. Este mismo modelo se reproduce para la actividad 2 y para la actividad 3, la 1, 2 y 3, con el epígrafe de que son acompañadas. Por lo tanto, en nuestro caso sería para la actividad 2, para la actividad, en este caso, 4 y para la actividad 5. Espero que con eso quede aclarado este aspecto que nos han supuesto una serie de dudas, ¿de acuerdo? ¿Es necesario realizar la actividad 1 antes de la 2? En nuestro caso, habrá momentos en los centros donde no se haya producido esa situación y ahora sí habrá centros que podrían plantearse, pues vamos a hacer primero la actividad 1, me sirve de acercamiento al alumnado y ya cuando venga el mentor en la actividad 2, pues sigo el recorrido normalizado o, por decirlo de alguna manera, que sería el más habitual. Espero que con eso quede la situación aclarada. Somos ahora 89 docentes o al menos 89 personas conectadas desde diferentes dispositivos, aunque habrá más compañeros y compañeras que puedan entender esta situación. Una vez aclarado todos estos aspectos, voy a abrir un momento a ver si hay algún en el chat. Ha quedado esto claramente o guarda. Bien, perfecto. Aquí, por ejemplo, nos dice la compañera Marisol de que ella va guardando todas estas acciones mediante un site. Pues fantástico. Es una manera de archivar o tener un trabajo que en el futuro incluso pudiera desarrollar con el alumnado, pero desde otra temática o en otra situación. Bien.
Perfecto. Pues continúo y sigo en este caso proyectando. Bien, la situación en este caso, volvemos ahora ya al REA como tal, al recurso en educativo en abierto. Abandono este apartado del cronograma que queríamos aclarar y pasamos directamente al recurso en educativo en abierto. En este caso, es muy importante en el recurso en educativo en abierto que tengáis claro un aspecto. Aquí en el apartado I de información aparece una serie de elementos, es decir, interesante en relación a que el recurso no educativo en abierto pues tiene este nombre, Viajando a la Edad Media mediante vidriera, y que es un recurso destinado a las áreas de matemática y conocimiento del medio en la etapa de quinto de primaria. Por lo tanto, siempre podemos consultar aquí en este REA y en cualquier otro de los 21 desarrollados y presentados, pues esa información en cuanto a qué grupo o a qué alumnado va destinado el recurso en educativo en abierto. Como hemos dicho, nos salimos de este apartado. Este sería el recurso en educativo con el que vamos a trabajar. Aquí tenéis un vídeo eh, inicial, ¿de acuerdo? Donde nos explica o nos presenta cómo un artista extremeño, en este caso, que trabaja con la vidriera, desde de Arroyo de la Luz en concreto, pues nos muestra mm, cómo se trabaja con el cristal, con una serie de colores, etcétera, y que puede ser interesante y motivante para el alumnado. Por lo tanto, lo podríamos presentar. Independientemente de este apartado inicial o portada del REA, tenemos aquí otra serie de elementos. Si yo hago clic en este submenú o en nuestro menú, tenemos diferentes aspectos que presenta nuestro recurso educativo en abierto. El organigrama de este recurso, de este REA, al igual que el resto de los 20 restantes que se muestran, tiene siempre la misma estructura. Organizamos, un código on, comenzamos, donde es una parte previa o de trabajo de conocimientos previos con el alumnado. Tanto uno como otro son interesantes, nos organizamos más bien destinados a los docentes y al alumnado, y el comenzamos más centrado principalmente en el alumnado. Por eso es importante visualizar y trabajar con ellos, con el alumnado literalmente en el aula, estos dos apartados, porque pueden ser muy interesantes a la hora de la curva de aprendizaje que sea mucho más sencilla y que todos podamos desarrollarlo de manera más eficaz y más entendible por parte tanto del docente como del alumnado. Como hemos dicho, nosotros hemos comenzado las visitas al centro, en este caso, como mentores, por la actividad 2 de Makey Makey en la Edad Media, donde hay que confeccionar un circuito eléctrico en base a un cuestionario sobre esa etapa histórica y sobre una serie de monumentos. Algunos de vosotros y vosotras ya habréis recibido el acompañamiento por parte del mentor-mentora sobre esta actividad, y en otros casos, muchos otros docentes de los aquí presentes en la formación no habrán recibido. Esperaremos a esa situación y ya está. ¿Podríamos comenzar con la actividad 1 no habiendo visitado nuestro mentor-mentora para realizar la actividad 2? Sin problema. A partir de el día de hoy sería muy prematuro porque es imposible, pero a partir de mañana o el 19 podríamos iniciar esa actividad 1, de tal manera que cuando llegue nuestro mentor a la actividad 2, pues la ejecutemos siguiendo las pautas que aparecieron en el webinar anterior. Eso lo queríamos aclarar para que fuera bastante más sencillo de entender toda esa situación. Nosotros ahora lo que nos vamos a centrar, nuestro trabajo es sobre, en este caso, sobre la actividad número 1, de descomponemos nuestra vidriera. En este aspecto, y ya he aclarado todo lo que es evidencia, etcétera, y vamos a explorar el REACOM. Pinchamos en Descomponemos y aparecen tres apartados, un submenú. Antes de, destinado
a los docentes para que en donde están pues enlaces a materiales, recursos, explicación de la actividad en sí, cómo progresa a nivel didáctico, todas esas aclaraciones, etcétera. Eso sería más un apartado para el docente, centrado en el docente. Un comenzamos que ya sí está orientado y destinado al alumnado directamente, cómo se hace la actividad en sí, es decir, cómo en una sesión se desarrolla y se ejecuta esa actividad de carácter desenchufado. ¿Por qué se denomina desenchufado? Porque es de pensamiento computacional donde no vamos a utilizar ningún dispositivo, pero permite al alumnado en esa estructura o en esa, por decirlo, metodología de pensamiento computacional, organizar una serie de elementos de descomposición para que lo comprendan, le sea más sencillo ejecutar y seguir una serie de instrucciones para, al finalizar un proceso, obtener un producto. Eso es más o menos, de manera muy resumida, lo que queremos intentar o actuar con el alumnado y conseguir ese objetivo. Y después tenéis un apartado que se denomina después de, dentro de esa descomponemos nuestra vidriera, destinado también al profesorado, en el que quiera profundizar o quiera trabajar aspectos interesantes, vinculantes a este contenido o estos saberes en concreto sobre la Edad Media, sobre actividades desenchufadas, sobre las figuras geométricas, que le puede ser de gran atractivo y ayuda para él o para ella. Entonces, en esa estructura lógica que hemos marcado, pues tenemos claramente planteado esa actividad. Comenzaríamos por descomponemos nuestra vidriera. Aquí tenemos que nos explica que vamos a jugar con coordenadas y con la traslación. El objetivo de esta actividad en concreto se trata de lo siguiente. Tenemos esta vidriera, una figura geométrica, un dibujo de Google en este caso, el cual podemos descargar en PDF, etcétera, o directamente hacer una copia. Y de esta vidriera, el alumnado tiene que sacar 9 figuras geométricas planas con las cuales, perdón, pueda desarrollar una actividad sumamente interesante, como es la siguiente, que es que escoja 9 figuras geométricas diferentes de las que están aquí y las traslade a un papel cuadriculado. Y de un papel cuadriculado, después, siguiendo unas coordenadas e instrucciones, las pase a un A3, siguiendo las instrucciones marcadas. Bien, ¿cómo haríamos esa actividad? Pues de manera muy sencilla. Aquí tenéis un ejemplo. El alumnado, como hemos dicho, hemos impreso como docentes, nosotros como docentes hemos impreso este PDF, lo hemos sacado en A4, a color o no a color. Podríais sacar uno a color por cada grupo. Después, al alumnado se lo vaya a dar en A3, en tamaño A3, porque si no, para sacar o medir esas figuras que hay aquí y reproducirlas en esa hoja cuadriculada es muy complejo. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Imprimimos esta imagen en A4, la llevamos a la fotocopiadora, la sacamos en blanco y negro a tamaño A3, le damos uno a cada grupo. Y después el alumnado, haciendo mediciones con regla y utilizando el lápiz o bolígrafo, las pasa o las traslada, hace una traslación a una hoja cuadriculada de su libreta, etc. Una vez hecha, la figura y coloreada del color que quiera, puede ser coincidente con la que mostramos aquí, el alumnado las recortaría y las pasaría a este A3. De tal manera que lo que estamos haciendo es un ejercicio de traslación, un ejercicio con figuras geométricas de traslación, muy habitual y muy en consonancia con contenidos y saberes que se dan en esa etapa y en ese curso escolar dentro del quinto de primaria. Es una acción planteada a nivel curricular y que nosotros lo hemos trasladado de esa manera. Yo os digo,
Vuelvo a repetirlo. Nosotros imprimiría una, eh, una vidriera de estas características, como la que veis en la imagen, la imprimí a color, una por cada grupo. Después las lleváis a la fotocopiadora, las sacáis en blanco y negro, la imprimís en A3 para que ellos puedan hacer sobre ese A3 en blanco y negro, puedan hacer las anotaciones y puedan poner sus reglas y hacer las comprobaciones para trasladarlas en un papel cuadriculado. Ese papel cuadriculado, cuando tenga hecha la figura geométrica, la hayan hecho una traslación a ser posible lo más fiel o más exacta a la que le hemos planteado, pues directamente la recortan, la colorean y la pasarían a este A3. ¿Cómo? ¿O dónde colocarían cada una de las imágenes? Pues las colocarían según las instrucciones que les indiquen. Es decir, imaginaros, tenemos un rombo y lo quiero trasladar al A1, pues indicará en algún momento en la actividad en comenzamos que el rombo tendrá que estar colocado en A1. Veis que esto no es un rombo realmente, el rombo sería este. Esto sería un cuadrado realmente, pero para que lo entendáis. Bien, aquí tenéis la imagen que la podríais descargar en dibujo de Google, también la tenéis en formato JPG, así como una serie en formato PDF. Nos vamos, esto sería, se lo podríamos trasladar al alumnado, directamente le presentamos esta actividad a los alumnos y alumnas y le decimos que este va a ser nuestro objetivo. Una vez hecho eso, nos iríamos con el alumnado directamente a comenzamos. No obstante, voy a pasar previamente por el antes de, porque aquí tenéis la preparación que os hemos planteado a vosotros como docentes para que os resulte interesante. Que son actividades desenchufadas, y viene, por ejemplo, una aclaración, y aquí marca los objetivos que plantea esta actividad, y así como la progresión, materiales necesarios, etcétera. Mira, los objetivos ahí vienen marcados, no me voy a detener en ello, pero sería identificar figuras geométricas, medir, realizar transposiciones y ubicar esas figuras y transposiciones dentro de un tapete siguiendo unas pautas, unas coordenadas. La tarea como tal viene desglosada claramente, aunque ponga ahí 3 tareas claramente, son 4. Sería, recordamos al alumnado los tipos de figuras geométricas, para eso vais a tener una infografía que tenéis aquí, en la cual podríais pinchar o acceder a ella y la habláis o la comentáis dentro del aula. Una vez que habéis trabajado con esa infografía, el objetivo es que le demos en este caso la vidriera, y que ellos hagan mediciones. Una vez identificadas las 9 figuras geométricas que nosotros hemos planteado, que hagan las mediciones, las pasan a papel cuadriculado y directamente las colorean o las recortan para pasarlas en último lugar a ese A3. ¿Veis? Aquí tenéis marcado en una imagen, pues, cómo se trabajaría toda esta situación. Es decir, tendríamos triángulo equilátero, lo ha buscado en ese A3, lo ha medido, lo ha recortado en su papel y lo ha pasado al papel cuadriculado. Una vez que lo tiene medido o hecho correctamente la figura, pues la recortaría, la colorearía y la ubicaría dentro del tapete siguiendo las coordenadas establecidas. Esa sería la fórmula de hacerlo, de un ejercicio de traslación en base a unas coordenadas y unas instrucciones. En cuanto a la organización, ¿cómo nos vamos a organizar? Pues en grupos de 3-4 estudiantes, siguiendo los roles que ya teníamos o hemos planteado dentro del aula, o trabajar en ese tipo de agrupamiento para facilitar la acción de anotar, de registrar, etc. Una vez hecho esa situación, el objetivo sería, pues, plantearnos qué materiales o qué prácticas previamente podemos hacer con nuestro alumnado. No obstante, os digo, aquí tenéis también pensamiento computacional, tenéis o qué consiste la palabra tapete, que algunas veces para el alumnado les
desconocidas. Aquí vamos a trabajar situaciones o qué qué planteamos con estas actividades desenchufadas, qué objetivos. Aquí lo que os indicaba, es decir, aquí tenéis, por ejemplo, y visualizáis ya la infografía sobre las figuras geométricas, triángulos, cuadriláteros y paralelogramos. Podríais ampliarla, podríais descargarla, más abajo tenéis esa situación. Como veis, son saberes y ejercicios y acciones o tareas vinculadas a una acción o a situaciones propias de la etapa de quinto de primaria y con qué materiales necesarios. En este caso, proporcionamos la vidriera para que la podáis imprimir, tanto en PDF como dibujo de Google, por si quisierais hacer una modificación sobre la misma, os damos la plantilla, el tapete cuadriculado en A3, en blanco y negro, para trasladar, en este caso, la figura. Y tendríais todos los materiales necesarios. Pasamos a qué debería hacer el alumnado. Es decir, comenzamos, ¿qué debería hacer el alumnado? Mira, aquí tenéis que se les proporciona una serie de situaciones de que tienen que identificar 9 figuras geométricas. Estas son las 9. Veis que aparecen un símbolo raro, claro, y es que lo hemos hecho un poco atractivo o más atractivo para el alumnado, indicándole que unos monjes han llegado del monasterio de Guadalupe, nos han dejado una pequeña ayuda. Este es el código, pero que tienen que identificar. No es más que el símbolo dólar se ha cambiado o oculta la triángulo equilátero violeta. Pues hay que colorearlo de color violeta o hay que buscarlo en esa vidriera, perdón, hay que buscarlo porque está de color violeta. El triángulo isósceles, pues aquí pone que aparece suave, rosa, etcétera, ¿vale? Triángulo escaleno, pues de color blanco. Trapecio, rojo, azul, claro. Símbolos son iguales. Es decir, os dan información que le ayuda al alumnado a identificar esa figura. Ya os digo que lo hemos dado con esos pequeños tintes gamificados para que sea un poco de trabajar el concepto y analizar con qué color se asocia. No es más, no he pretendido ninguna situación más allá que eso, de buscar la motivación del alumnado. Esta es como hemos dicho, la vidriera con la que vais a trabajar, que tienen que identificar 9 figuras geométricas. Esas 9 figuras geométricas, pues aquí viene planteado las acciones que vamos a hacer. Buscar 9 figuras geométricas, cogemos una libreta de cuadritos y trasladamos esas 9 figuras geométricas que hemos medido a esa hoja de cuadritos, intentando hacer la misma figura que aparece en la imagen, trasladarla y traspasarla a la cuadrícula. Una vez hecho, tendríamos que pegarlas en el tapete 4×3 que está en blanco, siguiendo estas instrucciones. Y os damos dos posibilidades. Las instrucciones las podéis escuchar y es una manera de trabajar el audio, o directamente tenéis la información de las coordenadas. A1, pues tendría que ir en el A1, en el tapete ese de 4×3 en tamaño de 10 centímetros cada celda, tendría que ir el triángulo equilátero que ellos han recortado y coloreado. En el A2 debería ir el cuadrado. En el A3 la palabra inicio. Así veis que aparecen diferentes situaciones. Incluso casilla, código, escuela. Podrían colorearlo o podríamos recortarlo o descargarlo y ubicarlo. Lo ideal es que incluso lo puedan pintar directamente y de esa manera estamos trabajando el concepto de código escuela. Aquí tenéis cómo quedaría realmente el tapete, en este caso, con las figuras para que vosotros tengáis una comprobación clara y os pueda servir de ejercicio. En este apartado de ayuda, pues viene explicado todo eso, mismas acciones que estuvimos planteando en el antes de. Trabajar la infografía, medir las figuras con la regla, sobre el A3 es en blanco y negro que habéis hecho uno por grupo, es decir, primero imprimís en A4 de color si queréis, después lo lleváis a la fotocopiadora, lo sacáis en A3, ese le dais al alumnado,
Proyectáis, si queréis, para que ellos puedan observar los colores, proyectáis la imagen en el panel digital para que vean que se corresponde a la misma situación, pero en este caso en colorido, pero de esta manera estaríamos ahorrando, en este caso en tinta, en nuestra fotocopiadora. La acción 3 sería colorear la figura geométrica para colocarla en el tapete en A4 y siguiendo las instrucciones marcadas. Nada más. Una vez hecha la actividad en sí, que es muy pautada, solo nos quedaría completar el diario de aprendizaje. El diario de aprendizaje o respondéis, el alumnado respondería a nivel individual o en grupo, en sus propias libretas, la libreta que vosotros deseéis, esta serie de preguntas. Más abajo tenéis cómo podría ser un ejemplo de diario de aprendizaje que has realizado, que has hecho, es decir, responde a esa situación. Y aquí tenéis conectores gramaticales de estas, en que trabajan ese aspecto. Por ejemplo, al inicio podríamos empezar en primer lugar, en el día de hoy es lunes, bueno, y aquí una serie de ejemplos. Y aquí tenéis un ejemplo de diario de aprendizaje que solo podemos mostrar al alumnado porque si es la primera vez o son las primeras veces que tenemos contacto con un diario de aprendizaje, cuesta. Entonces, por esa razón os proporcionamos un ejemplo, a su vez como conectores gramaticales. Por ejemplo, tendríais un ejemplo de diario de aprendizaje. En el día de hoy hemos realizado un trabajo en equipo, tal. Se lo podéis leer o lo pueden leer ellos, ¿de acuerdo? Le podéis decir algunos tipos de conectores gramaticales y en qué momento los podemos introducir para que den respuesta a esa situación que hemos planteado. ¿Qué has realizado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Dónde has tenido mayores dificultades? ¿Quién te ha ayudado a superarlo y cómo? ¿Y qué valoración haces de la actividad vivenciada o realizada? Ni más ni menos. Y con esto terminaríamos la actividad. Aquí tenéis el tapete de 4x3 en blanco, el diario de aprendizaje, por si queréis sacarlo vosotros a modo de tener un ejemplo. Ya os digo que no es necesario porque lo vais a tener en pantalla, no hace falta imprimirlo. Por lo tanto, el alumnado hace su diario de aprendizaje en la libreta. ¿Ese material lo tenemos que recoger nosotros los docentes? No, solo que es para vosotros, para que el alumnado tenga un ejercicio de retroalimentación y sepa realmente cómo se desarrolla la actividad y qué propósito a nivel de saberes y de conocimientos queremos conseguir en ello. Ellos que sean conscientes del aprendizaje que han ejecutado y desarrollado, tanto a nivel individual como colectivo. Una vez hecho ese apartado, ya solo nos quedaríamos dentro de la actividad 1 una lista de cotejo que nos puede servir a nosotros como docentes para saber realmente si hemos reconocido las figuras geométricas, si sabemos que es una vidriera, si ha sido capaz de trasladar figuras geométricas siguiendo unas coordenadas, si genera un tapete de robótica sin repetir ninguna figura, si ubica la figura por celda y que si están recortadas y coloreadas adecuadamente. Aquí os dejamos actividades desenchufadas que os pueden ser interesantes, por ejemplo, la web de Programamos, Codirobi, Recursos Varios y la web de Manuel Palomo, un docente de extremeño, en este caso está en la localidad de Arroyo San Serván y donde tiene actividades desenchufadas súper interesantes y que yo os recomiendo visitar porque le podemos sacar mucho partido. No solo actividades desenchufadas, sino tiene actividades de Makey, de Mako, de Microbit, Scratch, etcétera, y que os aconsejamos. Os digo, la lista de cotejo podríais imprimirla si vosotros lo deseáis o queréis hacer un seguimiento de vuestro alumnado, pues aquí también os la proporcionamos. Y con esto habríamos completado lo que es la actividad 1. Es decir, nosotros como tal, como docentes, solo tenemos que centrarnos en el apartado de descomponemos, en el apartado comenzamos. ¿Qué os digo? El apartado comenzamos, que es el que va orientado al alumnado. El antes de sería para nosotros, para la preparación previa, por si os damos como la clase preparada, y el antes y el después de, por si queremos hacer un seguimiento y comprobar que se han adquirido una serie de saberes o de aprendizaje en base en nuestro alumno o alumna.
Con esto habríamos finalizado la actividad en sí y no tendríamos nada más que desarrollar y ejecutar. Ya os digo, una vez hecha la actividad, pues nada, tendríamos que recoger una evidencia, en este caso en forma de imagen, y un comentario que trasladaríamos en el formulario que os he enviado a través de un correo electrónico el miércoles pasado. O el miércoles o el jueves, perdón. Ahora sí os digo una cuestión. ¿Cómo podemos ejecutar esta actividad no acompañada por el mentor con mi alumno o alumna? ¿Lo puedo hacer con otro compañero o compañera dentro de clase? Sin problema. Sin problema. ¿Que lo quiero hacer de manera individual en un momento dado con mi grupo, con un grupo clase? Lo puedo hacer. Lo ideal y lo aconsejable es que sea, y es lo que es marcado, y lo que está marcado es que sea con alumnado que está participando en ese REA. Es lo que tiene sentido y lógica. Es decir, si yo estoy en este recurso educativo abierto, estoy apuntado en este REA en concreto, lo correcto es que lo desarrolle con alumnado que está en ese REA también en concreto. ¿Que lo puedo hacer de manera individual? Sí, sin ningún tipo de problema. Es aconsejable. Porque os empoderaría, os daría la capacidad de decir, yo soy capaz de hacer esta actividad sin ningún tipo de problema y de manera autónoma. Que lo quiero hacer con un compañero o compañera o con tres compañeros o compañeras a la vez porque me siento más seguro o puedo sacar o experimentar o extraer más ideas, también perfecto, es válido. Cualquiera de las dos opciones son válidas y os damos la oportunidad para que lo hagáis. Por último, en cuanto a la pregunta, ¿hasta cuándo tengo de plazo para presentar esta actividad 1 no acompañada? Pues desde el día de, imaginaros, marquemos el 19, o estableceremos desde el 19 de marzo, sí, hasta el 9 de mayo. Tengo para entregar esa evidencia de esta actividad número 1. Lo tenéis aquí marcado. Mirad, desde el día 18 hasta el 9. Lo, lo señalo de esta manera, lo reflejo de esa manera. Cuando llegue el momento para la actividad 3, pues se abrirá el plazo desde el 27 de mayo hasta el 17 de junio. Pero en esta actividad 1, ya os digo, desde el mañana mismo, si queréis, sería prematuro. Yo por eso os digo eh, que reposéis esa información. Y si queréis, a partir del día 19, pues empecéis o desarrolléis y ejecutéis esta actividad. ¿Hasta cuándo de plazo? Hasta el 9 de mayo. Espero que con esta situación pues tengamos todo claro de cómo se ejecuta la actividad. Y ya os digo, os animo a que naveguéis por el recurso, veáis lo que vendría en un futuro. Si no ha ido el mentor-mentora para la actividad 2, pues repasar los materiales que van a ser necesarios, qué preparación previa puede hacer con el alumnado. Y si os, os indicamos de que nos organizamos y el código ON lo visualicéis previamente con el alumnado porque os va a ayudar muchísimo a que la actividad y todo el conjunto de actividades se afiance y permitan eso, generar aprendizaje en nuestro alumnado. También tenéis la guía didáctica. Por último, os voy a comentar el apartado de guía didáctica, donde siempre podéis descargaros el archivo, es decir, el LP, todo el recurso entero de ese learning, os lo descargáis y podríais modificarlo o podríais guardarlo para el futuro, para vosotros y vosotras, y podéis utilizarlo con cualquier sentido didáctico que vosotros quisierais. Aquí siempre os digo que vienen todos los aspectos curriculares de este recurso educativo en abierto. Y una cosa muy importante, y es que todo está desarrollado bajo un criterio y un marco DUA. En este sentido, deciros que cuando avanzamos y llegamos a comenzamos, tenéis un apartado de lectura facilitada por si tuvierais alguna situación que queréis plantear al alumnado, lo tenéis de manera resumida. Todo lo que hemos dicho, pero de manera resumida. E igualmente tenéis un apoyo visual. En este caso, la propia infografía, la cual la podéis descargar, pero
que en este caso establece un apoyo visual y que cumple con ese criterio o ese objetivo de facilitar el aprendizaje a todo el alumnado, independientemente de sus características o su situación. Ese es el objetivo de este recurso. Sin más, hoy vamos a terminamos un poquito antes porque el recurso yo entiendo que es bastante sencillo. Cualquier duda, ahora vamos a abrir ya el chat, veo y leo las cuestiones que se planteen y estaríamos completados. Dejo de compartir. Bien, empiezo por el final. Bien, dice que buenas tardes. Bien, en cada celda solo se pondría una figura. Es decir, si hay que presentar o si hay que poner ahí un triángulo isósceles, solo en una celda se pondría un triángulo isósceles. 9 figuras, en 9 celdas distintas habría que poner una figura. Y en las 3 que sobran, como hemos visto, volvemos otra vez, iría la casilla inicio, la casilla comienza, perdón, finaliza, etcétera. No sé si con eso lo intento aclarar la situación. Voy a compartir de nuevo para que veáis lo que os indico, ¿de acuerdo? En pantalla tendríamos, comenzamos, venimos a la parte y si hacemos clic, yo solo tendría que dibujar aquí en el A1 un triángulo equilátero, en el B1 un rectángulo, el rectángulo de la vidriera. Total, tendríamos 9 figuras, tendríamos en el A3 una palabra donde tendríamos la palabra inicio, en el D2 el icono de código escuela y en el C1 el icono otra vez de código escuela. Si os dais cuenta, es bastante sencillo. Con esta imagen, esta infografía o en esta, sí, con esta infografía se ve claramente lo que tenemos que hacer. Yo entiendo que facilita mucho la labor vuestra. Es decir, pintar o colocar aquí la figura del triángulo equilátero que hemos recortado y hemos coloreado según las medidas de la vidriera. No sé si con ello respondo. Entonces lo ideal es que la dibujen en la cuadrícula y después la peguen en el A3. Pero lo podéis adaptar. No podemos ser tan en este caso tan jerarquizado todo o que todo cumpla una serie de condiciones. Como vosotros veáis y es mejor. Nosotros hemos planteado que primero la trasladen a un papel cuadriculado, porque es más sencillo para ellos dibujar y tener una referencia en el papel cuadriculado. Una vez dibujada, la recortan y la pegan en el A3. ¿No parecería una vidriera? No, nosotros lo que estamos haciendo en esta actividad 1 es descomponer una vidriera. Ya tendremos tiempo en la actividad 5 de ejecutar y desarrollar una vidriera. No sé si con todo eso estoy aclarado. Cada figura geométrica es la que tenemos que intentar reproducir e imitar, es decir, un triángulo equilátero, imitamos el triángulo equilátero siguiendo la vidriera que tenemos. Es decir, intentamos reproducirla exactamente igual. Del rectángulo, lo mismo. Del cuadrado, lo mismo. Y cada una va ubicada en una celda de ese tapete de 4×3. Da igual la posición de la figura, da exactamente igual. Mientras sea un rectángulo, lo quiera ubicar o poner sobre la base más estrecha o más larga, da exactamente igual. En ese aspecto, la geometría nos da pie a que juguemos con esa situación. Las evidencias, te contesto, Josefa Clemente, iría
en el formulario y en el formulario vienen claramente lo que se te solicita. Una imagen y un breve formulario. Si os pido una cuestión muy clara, y es que, a ser posible, las imágenes que intentéis introducir en el formulario sean imágenes que no se visualizara claramente la cara o el rostro del alumno o alumna, por motivos de privacidad y ese aspecto que tenemos que intentar cuidar nosotros como docentes cuando trabajamos y exponemos mucha información o mucha imagen al resto del mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya os digo, la posición de la figura da exactamente igual. ¿Que la quieres poner, colocar igual que como viene en la vidriera? Lo puedes hacer. Es algo, una ayuda que sería para el alumnado, al fin y al cabo. Sigo leyendo. Las evidencias, Nayade, pues sí, sería una imagen del alumno o del proceso de trabajo del alumnado y en este caso, pues un pequeño comentario sobre la actividad en sí. No sé si hay más cuestiones, más preguntas o queda alguna duda. Ya os comento, la situación sería esa, de intentar coger nuestra vidriera, hacer una, una reproducción exacta, es decir, una transposición, y de la transposición la recortamos, la pegamos en el A3. La forma o la figura como la queramos colocar nos da exactamente igual. Que la queréis, le queréis decir al alumnado que tomen como referencia la vidriera original. Perfecto. Que no, la que vosotros deseéis o que el alumno que desee en este caso, porque es el alumno quien ejecuta la tarea en sí. No sé si hay alguna duda. Ya os digo, si hubiera alguna duda, bien, Laura Córdoba, da igual la posición de la figura, mientras quepa en la celda, perfecto, ese es el objetivo. Mientras entre en la celda del 4x3, del tapete 4x3, perfecto, sin ningún tipo de problema. En cualquier caso, si viendo el tipo de preguntas y las dudas que surgen, lo que voy a hacer es que en el grupo de Telegram aclaramos esto con un pequeño texto, por si os sirve de ayuda o si quisierais trasladarlo, pero en el REA todo viene bien explicado, paso por paso al alumnado y paso por paso a vosotros. Es muchas veces mucha información la que trasladamos, entonces, si lo podéis ver cuando lo veáis tranquilamente en el REA, os quedará todo más claro. Bien, desde el CRA Valle del Sol, en las tres casillas que no hay figuras geométricas, ¿cómo las trasladamos la palabra? Las pueden escribir, las pueden colorear aparte y hacerlo igual que hemos hecho con la transposición de la figura geométrica, como vosotros deseéis. Ahí hay libertad. Es decir, lo pueden hacer directamente escribiendo o haciéndolo en un papel aparte y después hacer esa transposición. Damos libertad en ese aspecto. Vosotros, mejor que nadie, conocéis a vuestro alumnado, podéis adaptar incluso la actividad sin ningún tipo de miramiento, solo con la pretensión de que se desarrolle como vosotros creáis que puede quedar mejor o como docente entenderíais que puede ser más didáctico. Por lo tanto, no os ponemos ninguna pegada. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cuestión más? De lo contrario, pues podríamos ir saliendo de sala. Ya sabéis que no queda, que la actividad, en que el webinar queda grabado, que no se hace un seguimiento de las personas que han accedido a la actividad. Y nada, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier aspecto que quisierais trasladar, lo hacéis al grupo de Telegram. Entiendo que la actividad es bastante sencilla, motivante e interesante para el alumnado y esa es nuestra pretensión como mentores y mentoras del programa Código Escuela 4.0. Es una actividad desenchufada y de características muy sencillas. Gracias, Maribel. Pues sí, practicando se ven muchas veces y se resuelven muchas situaciones. Gracias a todos y a todas.
Y nada, si no hay nada más, no hay ninguna cuestión más, lo cerramos, que hoy hemos intentado terminar cuanto antes. Gracias a todos, ¿de acuerdo? Un abrazo enorme y buenas tardes y buen día de lo que queda a partir de ahora. Chao.